Bona nit, moltes gràcies per la seva assistència, buenas noches. Dado la audiencia que tenemos, pasaré al catalán que se habla en Chile, que será mucho más comprensible para algunos de los invitados. Los remedios eran escasos y los vendajes se reutilizaban hasta lo inimaginable. Así, las heridas se engangrenaban con facilidad y las amputaciones eran habituales. En abril de 1939, solo en el campo de San Ciprián hubo un total de 15.000 enfermos. La disentería, el tifus, la neumonía, la tuberculosis y la lepra cobraron miles de vidas que se apagaron por no haber recibido las mínimas atenciones médicas. Cálculos moderados indican que durante 2 semanas del mes de febrero se produjeron, solo en el campo mencionado, entre 20 y 30 muertes diarias. Este es un apunte del escenario que da inicio al tema del que hoy vamos a tratar. Tenemos una primera fila donde una persona acaba de manifestar que él estaba allá. Son los invitados de los que fueron con el Winnipeg a Chile. ¿Por qué este acto? Es un acto largamente querido y apreciado y deseado. Ya en el 1976, cuando se organizó el homenaje a Pablo Neruda en la Plaza de Toros de las Arenas, en el primer acto que Rafael Alberti, amigo íntimo de Neruda, apareció en público justo 3 días a su llegada de un largo exilio, y justo un año después de cuando aparecieron en nuestro país las memorias de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, el tema del Winnipeg comenzó entre una serie de personas que lo desconocíamos a tomar carta de naturaleza y a llamar nuestra atención como una anécdota, no en más sentido, una anécdota histórica importante de lo que fue el exilio de nuestra gente al acabar la guerra civil. Hoy aquí hemos convocado una serie de personas por diferentes razones para tratar este tema. Están en esta mesa, por un lado, Lala Gumá, que es la realizadora de un documental de 1 hora de duración que se acaba de hacer y que ella luego nos explicará, junto con Javier Montañá, quien con Carlos Serrat hicieron el guión de este documental, también en el que colaboró como guionista también la propia Lala. Está producido por una productora que se llama Paralel 40, de nuestra ciudad, y participan también otra gente de Chile. Esto mucho mejor lo explican ellos después. Y esta visión cercana a lo que fue el Winnipeg y todo lo que rodeó a esta parte del exilio será el tema fundamental que ellos desarrollarán con la frescura de quien ha hecho la documentación y ha tenido vivencias cercanas. Están en esta primera fila varias personas que su presencia nos es muy querida. Está la señora Salomé Roset, que fue en el Winnipeg en el año 39 y que circunstancias de la vida la hicieron volver después del golpe de Estado en Chile en el 73. Un doble exilio. Está la señora Carme Piqueras, que hace un momento nos comentaba que ella ya iba de retirada desde Aragón, cruzó la frontera, fue en el Winnipeg y hoy, años después, la tenemos aquí entre nosotros. También ellos tendrán su momento, su voz, y nos explicarán algo de sus vivencias. Y está el señor Joan Bofín, que acaba de manifestar que él estaba en el campo de San Ciprián. A todos ellos, ¿qué decirles más que fundamentalmente que estamos muy honrados de tenerlos aquí? Está con nosotros otra persona que es Verónica Aranda, que es nieta del que fue ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno progresista de Pedro Aguirre Cerda, es nieta de Abraham Ortega y que también tomará la palabra para hacernos llegar los recuerdos de aquel momento y del importante papel que en todo ello tuvo su abuelo. Hay otros amigos
que son Mercè Aránega y Migo Razos, actores, que interpretarán un trocito de una obra llamada Reencuentro, que fue estrenada hace unos años y que está basada en textos de poetas de aquí, de nuestro país y de Latinoamérica. Y está Eulogio Dávalos, músico, también del exilio de Chile, llegó aquí en el año 75, y que junto con ellos hará esta intervención sobre el Reencuentro y posteriormente cerrará el acto con una cueca que él dedicó a Neruda, persona con la que trató. Y no es que me haya dejado a Isabel, que la he dejado para el final. ¿Por qué está Isabel aquí con nosotros? Fundamentalmente porque la queremos mucho. Y porque además ella nos quiere mucho. Viene mucho a Barcelona y se siente barcelonesa de adopción. Y porque Isabel es hija de un hombre que con 29 años recibió a los exiliados en Valparaíso, un hombre que todos conocemos, Salvador Allende, y porque ella también nos puede explicar de primera mano muchas de estas impresiones. Quisiéramos que Salomé, una vez más, como en otra ocasión se lo pedimos, interviniera, y esta vez que fuera tan amable de leernos una parte del capítulo del Winnipeg que Neruda puso en su libro de Memorias de Confieso que he vivido. A Chile, más de 500.000 hombres y mujeres, combatientes y civiles, habían cruzado la frontera francesa. En Francia, el gobierno de Léon Blum, presionado por las fuerzas reaccionarias, los acumuló en campos de concentración, los repartió en fortalezas y prisiones. El gobierno de Chile había cambiado. Los mismos avatares del pueblo español habían robustecido las fuerzas populares chilenas y ahora teníamos un gobierno progresista. Ese gobierno del Frente Popular de Chile decidió enviarme a Francia a cumplir la más noble misión que he ejercido en mi vida, la de sacar españoles de sus prisiones y enviarlos a mi patria. Así podría mi poesía desparramarse como una luz radiante. Leí con estupor que don Pedro, nuestro buen presidente, había sabido esa mañana con sorpresa que yo preparaba la entrada de los emigrados españoles a Chile. Me pedía que de inmediato desmintiera tan insólita noticia. Para mí, lo insólito era el telegrama del presidente. Al trabajo de organizar, examinar, seleccionar la inmigración había sido una tarea dura y solitaria. Por fortuna, el gobierno de España en el exilio había comprendido la importancia de mi misión. Alicia leerá unas páginas que nos han llegado de Chile, de una persona que con 13 años, viviendo en Chile, hijo de españoles, vio llegar a Winnipeg con los exiliados. Y que además, con un hijo de 13 años, 40 años después, tuvo que coger otro barco y cuando el golpe de Estado de Chile, 73, salía exiliada de aquel país y venía otra vez al suyo de inicio. Neruda embarca hacia Francia en el vapor Campana a organizar la tan difícil selección. Solo 2.200 personas de 500.000 que habían dispersos en Francia. La colonia española en Chile, especialmente la colonia republicana, empieza a organizarse y a preparar la llegada de sus compatriotas. Las distintas instituciones y el gobierno popular prestan apoyo para el gran recibimiento. Me encontraba al lado de mi padre, uno de los tantos españoles que recibieron en su casa a algunos de ellos. En la nuestra se alojaron 7 personas. Esos momentos los vivía muy intensamente. La gente demoraba en desembarcar. Tuve mucho tiempo para observar el entorno que me rodeaba. Al fondo, el edificio de la Intendencia, el monumento a Arturo Prat, héroe chileno de ascendencia catalana, y una masa de gente que se perdía por las estrechas calles de Valparaíso. Tuve la impresión que todos los habitantes de los cerros de Valparaíso se habían descolgado, llenando el plano de la ciudad. Este plano, con sus cerros y pintorescos ascensores, formaban un semicírculo, que de noche brindaba un espectáculo único. Y ahora que lo escribo con la distancia de los años, vuelvo a revivir y sentir con la misma profundidad lo que el ser humano puede transmitir cuando es solidario. Todos los exilios son dolorosos.
la nostalgia y la añoranza de la tierra perdida hace muy difícil una integración, que solo puede ser compensada y aliviada con una gran generosidad de alguien que los acoge. Y eso es lo que sucedió en Chile. Ningún refugiado, porque llegaron muchos y de distintas partes de Europa, se sintió extranjero en esa tierra. Que no se pierda la sensibilidad social. Es el gran compromiso del mundo. Y en estos momentos, desde Chile, con cariño, gracias por todo, España. Josefa. Quitter l'Europe, ils quittaient leur vie antérieure pour aller vers quoi? Où travailler? Où vivre? Les echaron de España, perdieron su país, su familia y sus derechos políticos. Quisieron borrarlos de la historia a ellos. Para nosotros la historia del... Cuando supimos, nos encargaron, nos propusieron la historia del Winnipeg. Pues bueno, en primer lugar nos encantó y nos gustó mucho porque nos permitía no solo explicar la historia de los 2000 y pico de personas que llegaron a Chile, sino intentar también profundizar en lo que fueron aquellos 6 meses que pasan entre el fin de la Guerra Civil Española, 6 más o menos meses, y el principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, nuestra historia no es solo la vida y la historia de los que llegaron a Chile, sino también lo que pasó con los demás que estuvieron en los campos, los que no llegaron a Chile, los que tuvieron que volver a España, en muchos casos forzados, en muchos casos engañados, porque creemos que el gobierno francés, que en aquel momento necesitaba un apoyo de la derecha en la Asamblea, les trató bastante mal por temor a las amenazas de Hitler y de Franco. Entre otras cosas también sucede que en el año 38, o sea, un año antes de que acabe la guerra, el gobierno francés tiene información a través de sus propios diplomáticos de que un éxodo de estas características se puede producir. Incluso es advertido por el presidente del gobierno vasco de que esto va a pasar, ¿no? Es decir, que cuando los franceses han alegado que se vieron desbordados o falta de previsión, pues la verdad es que es una teoría un poco, bueno, que sirve para barnizar la historia, pero me parece que no es del todo cierta, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, ¿por qué se construyen campos improvisadamente? ¿Por qué se hacen en la playa? Que es el sitio más insalubre donde se puede poner a la gente. ¿Por qué se separan las familias? ¿Por qué hay un debate en el Parlamento, en la Asamblea Francesa, en el mes de marzo, donde evidentemente la izquierda francesa pues pide un poco más de justicia y humanidad con los refugiados, y en el que el ministro del Interior francés, Albert Sarraut, llega a decir que, dada la situación, ellos tienen varias posibilidades de enviar a sus territorios en el norte de África a las personas menos conflictivas, y a los más conflictivos enviarlos, dice él, que ya ha hablado con el ministro de Colonias, para enviarlos a alguna isla perdida en el Océano Pacífico, para hacer lo mismo que hicieron los ingleses cuando enviaron a sus convictos a Australia. Es decir, este tipo de cosas nos movieron un poco pues a plantearnos lo que era el comportamiento que habían tenido, las explicaciones que se habían dado, más o menos así a grosso modo, de cuál era la actitud de los franceses, ¿no? ¿Qué pasa? Que entre todas estas personas que están en los campos, estas familias separadas, están los que viajaron en el Winnipeg. Curiosamente la derecha chilena sigue y a veces repite con las mismas palabras las frases que ha utilizado la derecha francesa en contra de los republicanos españoles, ¿no? Adjetivos que no vale la pena repetir, pero que se han oído infinidad de veces, ¿no? Bueno, en medio de toda esta historia, ellos cuando ya consiguen zarpar, aparecen 2 noticias más, ¿no? Que una es que creo que es el 23 de agosto, llega la noticia al barco de que ha habido el pacto entre Hitler y Stalin, que para muchos de ellos fue un bombazo, porque el teórico enemigo pactaba con el enemigo, y esto fue un bombazo. Y luego otra noticia, que yo no sé hasta qué punto se enteraron todos o no, pero algunos con los que hemos hablado sí supieron, es que hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado que duró un día o 2 quizá, el famoso Ariostazo en Chile, uno de los motivos del cual fue precisamente también la llegada de estos refugiados, ¿no? En principio, cuando el productor nos planteó la idea del Winnipeg, era como si tuviéramos la ocasión de
de reconstruir otra vez la historia. Es importante que la memoria histórica no se pierda, porque forma parte de nuestra identidad. Es decir, yo pertenezco a una generación que viene después, en la posguerra, pero que estoy muy ligada al pasado más reciente. Y que realmente estas cosas, si no se cuentan, no se investigan, quedan escondidas y realmente desaparece algo que como digo, forma parte del origen, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, la idea del Winnipeg podía formar parte de la reconstrucción histórica de este pasado, de mis padres, de los amigos de mis padres, de toda una generación que todavía vivía. Era como un poco el símbolo de lo que fueron el 500.000 de personas que atravesaron la frontera. Ellos, los que vivían, y después, más adelante, los textos que encontraron. Es decir, este documental está dedicado a todos los que se fueron y a los que vivieron en los campos, a través de sus cartas, a través de sus testimonios, a través de sus memorias, etc., a través de sus fotos. Las fotos, la gente que hay en las fotos son tan vivos y tan presentes como los que actualmente están. Después estuvimos en Chile investigando los archivos para entender un poco cuál fue la historia de Neruda y el gobierno de Aguirre Cerda y el papel de Abraham Ortega, para entender mejor cuál había sido su papel, y que realmente no era solamente un barco que un día determinado zarpó, sino que antes de zarpar pasaron muchas cosas que estuvieron a punto de realmente decidir el futuro de estos refugiados que iban hacia allá. Es decir, que un mes antes no estaba claro qué pasaría exactamente. Por otra parte, fue interesante el papel de la documentalista, porque nosotros buscábamos imágenes reales del barco y realmente no encontrábamos. Y hasta que un día me dijo, he encontrado una película de ficción en la que sale el barco, que se rodó 15 días antes de la partida del barco, que es este barco que sale. Este es el auténtico Winnipeg. Es la única imagen en movimiento que existía, porque el barco fue bombardeado en el 42, más adelante, en el Atlántico. Esto fue encontrar una pequeña joya, porque era realmente el elemento testimonial donde estuvieron todos ellos. Por otra parte, conocimos no solamente a los que fueron el Winnipeg, sino a los que participaron en su ayuda. Y hay dos personajes que todavía, uno de ellos ya no vive, murió al cabo de un mes de haber hecho la entrevista, que es la primera mujer que aparece en el documental, que es Madame Herzog. Madame Herzog fue la pediatra del barco, junto a su marido. Ellos eran del Partido Comunista Francés y se enrolaron para ayudar a todo lo que hacía falta durante la travesía. Y realmente fue de gran ayuda, porque trajo al mundo a dos niñas, me parece que eran, una de ellas seguro porque la conocimos en Santiago, Chile, y luego se cuidó de toda la parte de enfermería junto con su marido. Un mes antes de morir, tuvo la ocasión durante 3 o 4 horas de contarnos muchas y muchas cosas. Después, el otro personaje que también formó parte es uno de los marineros, que todavía vive, era muy joven, tenía 18 años, y que ahora vive en la Ciutat, al lado de Marsella. Entonces era muy amigo suyo, ya había tenido contacto siempre con él, y lo fuimos a ver. Y él tenía fotos, porque el material fotográfico de la gente que estuvo en el Winnipeg, pues había como 20 fotos, pero había muy poco, porque la gente no llevaba máquinas había una, había dos, pero el material fotográfico era muy poco. Y él había hecho, en su haber tenía un material estupendo de grupos de gente, de la enfermería, de los marineros, y esto nos ayudó mucho, porque también forma parte de la reconstrucción de la historia, este material de archivo. Fue interesante, no solamente la gente que conocimos en Chile, la gente que nos llamó por teléfono, ahondamos en la historia y de alguna manera entras en una especial sensibilidad. Es decir, para contar este tipo de historias necesitas que los personajes te llenen. Y francamente, cuando
cuando intentas explicar una historia, si la historia tiene fuerza y la historia tiene emoción, y si los personajes, porque eran auténticos personajes en el gran sentido de la palabra, con lo que te han contado, simplemente a veces con una mirada, un gesto, todo esto después lo puedes reconvertir en la explicación del documental. O sea que una parte de reconstrucción con sus cartas y sus memorias y las entrevistas que hicimos, que son entrevistas muy, muy sinceras, muy honestas, de explicar lo que es el estatus de exiliado, de lo que perdieron, de este sueño que todavía ellos tienen, de este doble exilio, del ir, del volver, de volver a ir, de lo que fue Chile. Realmente no hay ni uno solo que nos haya dicho que Chile no fue la auténtica patria. Muchos tienen dos patrias, realmente. Lo que está en el recuerdo y lo que siempre fue y lo que durante toda su vida ha sido Chile. No solamente la acogida, sino durante todo el resto de su vida. Ellos volvieron cuando el golpe de Estado, muchos, pero después han vuelto. Es decir, de los que vinieron, han vuelto ya. Y muchos también vienen y van. Continuamos y llegamos a Burdeos. Y Burdeos hicimos todo el recorrido hasta llegar a Trompelú. Porque Trompelú tampoco sabíamos exactamente qué era. Puyac, Trompelú, etc. Nos hablaban unos de Puyac, otros de Trompelú. En realidad Puyac es un pueblecito pequeño y Trompelú es un muelle donde salen algunos barcos. Muchos salían de Burdeos, pero este salió de un muelle a 60 kilómetros de Burdeos. Y el muelle han reconstruido, pero junto al que, donde salieron, junto, pegado. Y la verdad es cuando llegamos a Trompelú, yo sentí como si ya todos los refugiados, aquellos 2000, se nos iban. O sea, llegábamos al final del documental, porque eran los últimos planos, y ya cuando terminó, ya es como si hubieran marchado hacia Chile. Es curioso el proceso de rodaje porque seguimos muy, muy de cerca en el recuerdo de todo lo que fue en un momento dado esta historia tan dramática. El 20 o el 23 de septiembre del 98, ¿no? El director general de la televisión española recibió una serie de protestas y, según me comunicaron, había tomado nota. O sea que veo de que este trabajo que han hecho ustedes es un trabajo prácticamente de una profundidad ideológica tremenda, que no sé si es que ahora el nuevo director general, porque me parece que estaba en esos días cambiaban al director general, no sé si que este nuevo director general, que es muy clásico, muy conservador, al menos pueda, ojalá me equivoque. No, Televisión Española a la 2, Noches Temáticas, o sea, ha colaborado y muy bien, hemos tenido reuniones con ellos, la directora ha venido a ver el documental y le ha gustado mucho y tiene previsto y seguro que habrá una noche temática. Yo no sé dentro de qué tema, el Winnipeg será la guerra civil o no sé, pero que saldrá seguro. Ojalá. Bueno, yo quisiera comenzar por agradecer el momento que encuentro prácticamente privilegiado de poder reconstruir junto a ustedes este pedazo de historia humana que nos conmueve a todos. Quiero felicitar por esta iniciativa y desde luego felicitar a los realizadores. Creo que comparto con ustedes el deseo y la frustración de no poder ver el documental en su totalidad, porque no tengo ninguna duda de que es un buen trabajo. Así que los felicito por lo que nos han explicado, con el rigor con que han trabajado. Y al mismo tiempo quiero decir que estoy acá, no solo por la invitación que me formularan, sino porque creo en el derecho a la memoria y la necesidad de la memoria. Creo importantísimo que reconstruyamos nuestras historias. Creo que la única manera de hacer futuro, de mirar el futuro, es no negando nuestros pasados, es reconstruyendo nuestros pasados, es incorporando nuestras vidas, nuestras experiencias y las de otros. Y esa es la razón por la cual quiero estar acá. Pero además, porque me siento orgullosa que en algún momento, a pesar de las presiones, a pesar de las vacilaciones iniciales, creo que podemos estar orgullosos de un ministro de Relaciones Exteriores
y me alegro mucho que Verónica esté aquí con nosotros. Creo que es importante que ese presidente finalmente cambió su política y permitió que ese Winnipeg llegara. Creo que me siento orgullosa también que Salvador Allende, joven ministro de Salud, lo recibiera en Valparaíso. Y a partir de ahí naciera una amistad con muchos de esos españoles refugiados que llegaron allá y que duró hasta 1973 en su caso. Y creo que estoy orgullosa de un Pablo Neruda, con qué pasión, emoción, sentimientos realmente trabajó, como dijo él, en la tarea más noble que le había tocado hasta ese momento. Esas son en parte las razones. Creo que también hay otras, obviamente. Pertenezco a esa generación de los 60 en la universidad, que para nosotros el exilio español era como un mito. Cantábamos las canciones de los republicanos y nos constituimos en esa generación universitaria que nos sentíamos muy identificados con lo que en ese momento había sido la lucha y los ideales para muchos de ellos. Pero además quiero decir que también compartí la experiencia, que a veces puede ser bastante dolorosa, de un exilio. En mi caso personal, desde mi familia, fueron más de 15 años en México, tierra que nos acogió, como también acogiera a muchos españoles refugiados. Y creo que en los distintos viajes que tenía que hacer para cumplir tareas de solidaridad y en la convivencia con muchos de los chilenos radicados en todos los confines del mundo, creo que compartimos también esa experiencia, a ratos maravillosa y a ratos muy desgarradora, que se llama exilio. Y finalmente recibimos mucha solidaridad nosotros a partir del año 73 y creo que hoy día tenemos un compromiso claro y que se llama verdad y justicia. Son todas esas las razones que me motivan a estar aquí con ustedes. Creo además que hay hechos que dignifican a los seres humanos y dejan lecciones ejemplares. Estoy segura que esta historia, que representa la historia del Winnipeg y su cargamento de amigos españoles que partían en ese momento vencidos y desterrados en una guerra civil que desde luego conmovió al mundo, es uno de esos hechos. Como aquí se ha señalado, este viejo barco que había servido como transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial, que posteriormente fue hundido por las fuerzas nazis cuando cumplía el mismo cometido en favor de los aliados ya en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió, por definición y un empeño apasionado de Pablo Neruda, en la nave que llevó a Chile este cargamento de esperanza. En octubre del 38 había sido elegido presidente de la República Pedro Aguirre Cerda, apoyado por una coalición que integraban el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, entre cuyas consignas de campaña electoral estaban los gritos a favor de la República Española. Eran las fuerzas progresistas de Chile que se organizaron en el Frente Popular. Sí, el mismo nombre de aquella coalición de partidos españoles que asumió el poder en 1936 y cuyos integrantes fueran cruelmente derrotados por las tropas de Franco. Nuestro Frente Popular, sin lugar a duda, tenía identidades con los fundamentos sostenidos por el gobierno republicano español y su derrota fue considerada como una derrota de la causa mundial por la democracia, por la libertad. En Chile en aquella época se conmovió, como creo muchos rincones del mundo, por esa lucha fratricida de los españoles, por los horrores de esa guerra civil. Desde luego, entre esos horrores no podemos dejar de mencionar la injusta muerte de Federico Lorca, que tanto conmoviera a Pablo Neruda, como aquel inmortal Guernica que se encargara a Pablo Picasso de recordarnos. Las fuerzas que defendían al gobierno republicano sabemos que contaban con apoyo de muchos intelectuales españoles y del mundo entero. No se puede olvidar algunos de ellos. Es bueno siempre recordarlos. Entre esos españoles está Rafael Alberti, María Teresa León, Miguel Hernández, el poeta que murió en las cárceles, Joan Miró, Antonio Machado, dos de cuyos hermanos llegaron a Chile en el viaje a Winnipeg. También había muchísimos intelectuales extranjeros, como bien conocemos, y el Winnipeg, cargado con 2000 republicanos que cantaban y lloraban, levantó anclas y enderezó rumbo a Valparaíso. Ese puerto, que aquí se ha dicho, tan original, que tiene una cierta magia, donde vemos esas casas que parecen caerse de los cerros y encumbradas hasta lo más alto de los cerros.
Me imagino la impresión que de haber llegado de noche y haber visto esas lucecitas hasta la punta de los cerros. La llegada al Winnipeg, el 3 de septiembre, marcó a los inmigrantes españoles por las calurosas demostraciones de fraternidad con que lo recibió el pueblo chileno, el que gritando vivas a la República y cantando en improvisados coros, los 4 generales, hijos del pueblo, el ejército del Ebro, se volcó masivamente a las calles, tanto en el puerto de Valparaíso como en la ciudad de Santiago, para demostrar su afecto, su admiración, su solidaridad por aquellos sobrevivientes de una lucha que compartieron y cuyo dolor, no tengo duda, asumieron como propio. El intelectual y conocido historiador Leopoldo Castedo, pasajero del Winnipeg, nos hace el siguiente relato de aquel recibimiento. Comillas. Una impresionante masa humana llenaba muelles, grúas, tejados de los edificios aduaneros. Banderas y pancartas ondeaban y una banda de música tocaba el himno nacional y la marcha de riego. La oleada de entusiasmo popular solo cesó al subir unos 1.500 de nosotros al tren especial que nos llevaría a Santiago. El viaje normalmente de unas 3 horas se hizo interminable. En cada pueblo, en cada estación, muchas paradas, gente de todas condiciones nos arrojaban flores, con vítores a los héroes de la República. Si la recepción en Valparaíso fue impresionante, la de Santiago llegó a lo inenarrable. La estación Mapocho estaba repleta con millares de entusiastas, más banderas, más pancartas. Los gritos, los abrazos no tenían límite ni descanso. A los españoles, para mí, del mal llamado exilio, nos dice Castedo, nos habían transmutado de proscritos, execrados, en héroes de una guerra que chilenos habían seguido apasionadamente. Con algunas excepciones de gran nobleza, la mezquina derecha chilena levantó su voz de repudio, calificando a los refugiados españoles como bandidos y delincuentes. Creo que conocemos la historia. Mientras Gabriela Mistral se esforzaba en su ayuda por esos niños españoles que deambulaban por Europa y en el Parlamento chileno, un vocero de esa derecha política, el diputado Rafael Irarrázaval, en un violento discurso decía, comillas, ¿creen sus señorías que hay algún beneficio para Chile en la llegada de estos niños españoles? ¿Pueden aportar ellos algo a la industria o a la agricultura? No obstante tales actitudes de la derecha, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en aquella ocasión, integrado, como se ha recordado, por los ministros de Relaciones Exteriores, Ortega, y por Salvador Allende como ministro de Seguridad, entregó su apoyo y facilidades para que aquellos españoles, entre los cuales venían 350 niños huérfanos, fueran recibidos en Chile como su nueva patria. El pueblo chileno, el hombre y la mujer humildes, le abrieron sus brazos a quienes consideró que tenían la dignidad de los héroes vencidos. En 1946, en un homenaje en la Universidad de Chile, con motivo de la visita de Rafael Alberti y Teresa León, Pablo Neruda expresó, comillas, ningún pueblo de América sintió las desventuras de España como nuestro pueblo, y nadie ha permanecido tan leal como nosotros a vuestra lucha, a vuestra esperanza. Seamos justos. Creo que tales actitudes de hermandad con el exilio español también lo tuvieron otros pueblos, otros países. Y es así como México, Argentina, Venezuela, entre muchos otros, abrieron sus puertas, sus cariños y sus emociones. Los intelectuales, artistas y políticos chilenos tuvieron especial preocupación por recibir a estos españoles de Winnipeg, otorgarles su ayuda y su amistad sincera. Larga es la lista de estos chilenos. Solo nombraré unos pocos en honor a la memoria. A Juvenal Hernández, entonces rector de la Universidad de Chile. A Eugenio González, uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile y más tarde rector de la universidad. A Bernardo Leighton, quien años más tarde fuera objeto, como conocemos, del criminal atentado en Roma por los agentes de seguridad de Pinochet. Volodya Teitelbaum, Ricardo Lachan, Guillermo Labarca, el compositor Acadio Cotapos, escritores como Marta Brunet, Francisco Coloane, Augusto Dalmar, Manuel Rojas, Joaquín Eduard Bellos,
Poetas como Vicente Huidobro, Humberto Díaz, Casanueva, Pablo Roca, Nicanor Parra, el arquitecto Sergio Larraín, la pintora María Tupper, acogieron a numerosos refugiados, en cuyas casas se celebraban gratas tertulias, a las que concurrían, entre otros, Vicente Salas Viú, Jaime Valle Inclán, hijo de aquel notable escritor español que también llegara en el WIN. Qué importante fue el aporte de estos inmigrantes españoles en Chile. Estos obreros calificados, campesinos, pescadores, profesionales e intelectuales se desempeñaron como trabajadores ejemplares, que hicieron desde sus diversas especialidades una contribución significativa al desarrollo nacional, que en ese momento luchaba en nuestro país por procurar un paradigma productivo que buscara su crecimiento industrial propio, sustituyendo las importaciones. Como consecuencia de la Guerra Civil Española, llegaron además destacados, como es sabido, intelectuales, entre otros, Leopoldo Castedo, José Ferrater Mora, quien ejerció las cátedras de filosofía en la Universidad de Chile, Vicente Salas Feliú, musicólogo que trabajó en esa misma universidad, Antonio Rodríguez, crítico de arte y de teatro, Enrique Iniesta, que fue el primer violín de la Orquesta Sinfónica, su esposa Yocosta Corman, pianista, y tantos otros. Quisiera concluir solamente destacando el valor de la solidaridad. Creo que los chilenos pudimos darle en ese momento muestras de esa solidaridad y me siento orgullosa de esa reacción de nuestro pueblo. Nuestros amigos españoles nos han abierto las puertas y nos dieron solidaridad cuando desde 1976-73 comenzara nuestro propio exilio. Hoy día tenemos además la comprensión y la solidaridad de un juez que se hace eco de lo que es la demanda de muchas víctimas y de muchos familiares de esas víctimas. Y creemos en la evolución del derecho internacional. Creemos en la necesidad de la justicia y el no a la impunidad. Y creo que ese tiene que ser nuestro compromiso. Justicia y solidaridad. Muchas gracias. Estos buenos amigos que están aquí hoy y que representan a todos aquellos que hicieron el viaje en el Winnipeg, como ellos, y a los cuales en muchos otros momentos les fue negada la palabra. Pediríamos entonces que Carmen Piqueras tuviera bien. Condicionaron las bodegas para venir como veníamos, ¿no? Literas de 4, yo pegaba con la cartera que he hecho cuando me levantaba. Y luego que no, en todo el viaje no hubo un problema de que de Valparaíso no vine a Santiago, vivía en Rocerro. Muy bien, muy bien. Yo he tenido 4 hijos, 3 han venido para España y muy feliz. Aparte de eso, dicen que no hay fotos y que no hay nada que recuerde aquella llegada. ¿Cómo íbamos a tener fotos si al pasar la frontera nos daban vuelta a la maleta, nos quitaban máquinas de fotografiar, nos quitaban todo? Así que por eso digo que no puede haber fotos, al menos de nuestras, nosotros. No teníamos nada, porque lo poco que teníamos en la frontera nos lo quitaban. Así que no quiero decir la edad. Bueno, yo era muy joven, la verdad que... la avenida nuestra pasó una cosa. Cuando mi marido solicitó la avenida Chile, llegamos al puerto como todos. Yo fui una de esas que me junté con mi marido allá en el puerto. Como decía, cuando llegamos a embarcar, mi marido pasó por la secretaria, que es la que iba organizando al personal. Y pasó una cosa, que cuando llegó mi marido con el pasaporte, no teníamos pasaporte todavía ni nada, no teníamos nada. En la solicitud algo vio que enseguida dijo, pasa. Y gracias a Pablo Enrique nosotros estuvimos 26 años en Chile, muy bien, muy bien, muy bien. Los primeros años se pasan muy mal, como toda la inmigración. Ahora, yo recuerdo a toda esta gente que está llegando y esto no fue nada
lo que está pasando esta gente es algo que nosotros no llegamos a tanto, pero lo pasamos muy mal. Hasta que te acostumbras al país y todo eso, después que vienes sin nada y empezar, y lo primero que te viene es el hijo, porque, claro, entonces María, lo que hay ahora que tengo y todo esto, lo primero que viene es el hijo. Así que, pero bueno, no nos faltó nada, sobre todo el trabajo. Nos venían a buscar para darnos trabajo, nos venían a buscar. Íbamos por la calle, nos oían hablar como españoles, nos metían a sus casas a darnos el once, a tomar once, que se llama ya la merienda, o a comer o a cenar o a lo que fuera. Los domingos nos venían a buscar, fue un recibimiento maravilloso, la verdad, que es mucho de agradecer eso toda la vida. Yo he ido 2 o 3 veces a Chile también, y no he dejado a nadie de familia, pero a muchas amistades, a muchas. Yo voy como si fuera a mi casa, y ellos vienen aquí también, a mi casa, así que gracias a eso nosotros lo pasamos bien, muy bien, queriendo. Otra cosa que te voy a contar a ti, Isabel. Nosotros, cuando se presentó tu padre la tercera vez que se presentó y no salió, la tercera vez no salió, que salió Frei, de rabia nos vinimos a España. De rabia nos vinimos a España. Aquí está mi hija que lo puede contar. Yo vio que salió Frei y tenía debajo una secretaría que yo tenía la foto de tu padre allá y tú sabes lo que pasaba. Y yo de rabia nos vinimos, acordamos. Ya 3 veces y a la tercera no salir, ya nos vinimos. Fíjate si como no queríamos. Así es. Bueno, ¿quién más nos puede contar? Yo hice la guerra, pasé por la frontera, llegué a Argelés, no pude entrar porque estaba lleno y nos llevaron a Transilien. Nos trataron muy mal, la pura verdad. Tanto un amigo mío o nuestro, o que sea que era dibujante y eso, hizo un dibujo y lo puso en el campo y dijo allí: visitemos la France, el gendarme gentil, vous mandará a camp de concentración. Eso para burlarse de la propaganda turística que hacían los franceses. Yo estuve el tifus allá en un campo de concentración, pero mientras yo tenía que ir a México, me lo hicieron para ir con el Sinai a México, y entonces, por suerte mía y con mi hermano que estaba conmigo, recibimos un telegrama de la Argentina diciendo que podíamos ir a la Argentina, que ellos se preocuparían de nosotros. Entonces dijimos, bueno, vamos a la Argentina, vamos a nos concentraron en un campo de Barcarés para ir a México. Allí el cónsul Gamboa de México, muy amable, muy simpático, se molestó mucho con nosotros cuando dijimos que renunciábamos al viaje a México para poder ir a Chile. Que, mira, no sé por qué, pero fue así. Dice, seremos menos y será más fácil encontrar trabajo. Y nos fuimos a Chile y elegimos ya, por cierto, lo pasamos muy mal porque a México se partió el mes de mayo y a Chile salimos en el mes de agosto, ¿no? Y Gamboa me había dicho, dice, mire, cuidado con lo que hace, que va a estallar la guerra y a lo mejor lo pierden todo. Bueno, nos la jugamos y nos salió bien. Mi hermano todavía está en Chile, yo me casé allá, tuve hijos chilenos, que después aquí en España no me quisieron reconocer la ciudad chilena porque yo había adoptado la doble nacionalidad, pero la policía, pues cuando llegué al año 60, que me dieron permiso para entrar, antes no había podido venir, pero me dieron permiso para entrar, nada, 24 horas de tiempo, usted se hace español o se va a la frontera. Bueno, pasó el trago, no lo hice, encontré un juez que dijo, eso no se puede hacer porque usted no ha renunciado a la nacionalidad española, usted tiene la doble nacionalidad, por lo tanto no es legal lo que le piden, pero vaya, hicimos los papeles, se arregló. Yo a Francia pasé, como he explicado antes, por Saint-Cyprien, allí ya he explicado más o menos, tuve el tifus, y mientras tanto yo había tenido que ir a México, me escapé del hospital porque no me quería dejar salir, y allí, mientras tanto, llegaron los cuáqueros y entregaron para el hospital, que eran jergones de paja, y pusieron sábanas. Entonces yo volví al hospital al ver que no iba a México y dije, a ver si me curo, porque tenía fiebre, pero lo que hicieron los franceses, ustedes no se lo imaginarán, pues había allí en la playa unas duchas, y era el mes de febrero, en marzo, eso, abril, y lo primero que hicieron, con fiebre 40, bueno, es igual, ya se le pasará a la ducha. ¿Para qué? Para que no ensuciáramos las sábanas que habían puesto los guardias. Estaba muy bien. Y allí, en Valparaíso, había la suerte de que el centro español era el centro republicano español.
En Santiago no, en Santiago se habían apoderado los franquistas del centro español. Quedaba el centro catalán, que es donde fueron la mayoría, tanto españoles como catalanes, que eran los centros catalanes los únicos que se mantenían fieles a la República, y el centro de Valparaíso. Y después nos quedamos de trabajar en Valparaíso, fui a trabajar en una casa inglesa, que tenía un pariente allá. Yo tenía que ir a la Argentina en realidad. Perdonen que me salte de unas cosas, pero hay que reconocer que había una organización en la Argentina que se llamaba la FOARE, que era la Federación de Organizaciones Argentinas de Ayuda a los Republicanos Españoles, que estos, como en la Argentina había la dictadura de Monseñor Irigoyen, un militar también, como es natural, y no nos dejaban entrar. Entonces dijeron, mira, pues van a conseguir el pasaje en un barco que está arreglando el Partido Comunista en Francia, que es el Winnipeg, tenéis todo arreglado, escribir a la Madeleine Brown, que era la secretaria, me parece, de Toledo, de alguno de estos, y si os arreglará el pasaje, pero iréis a Chile y después ya vendréis a la Argentina. En el centro catalán había una peña que se llamaba la Peña Batibull, y esto cantaban unas canciones alegres siempre, y una de ellas decía, cuando lleguemos a Barcelona le pondremos el nombre del presidente Aguirre a la Rambla. Eso no se ha podido cumplir porque el 99% se han quedado allá y los que estamos aquí no tenemos poder para poder cambiar el nombre de la Rambla. Gracias a todos. Bien, ahora sería Verónica Aranda la que tomaría la palabra. Como hemos dicho, ella es nieta del que fue ministro de Asuntos Exteriores, que ha sido diversas veces ya nombrado. La meva àvia explicava històries molt curioses i boniques i sempre parlava d'ell com si estigués al costat nostre. De fet, deia que era un home tan bo que ens cuidava sempre a tots, encara que estigués molt lluny. I així vam créixer, pensant que ell estava al nostre costat. Ara que la meva àvia no hi és, penso el mateix d'ella. I per les circumstàncies de la vida vaig arribar a aquest país fa 20 anys. Portava 2 maletes plenes de llibres per continuar la meva carrera de biologia. En una d'aquestes hi havia una senyera que la meva mare em va donar abans que els meus pares retornessin a Xile des de Costa Rica, on vivíem. Em va explicar la meva mare que els catalans que vivien a Xile moltes vegades portaven flors a la tomba del meu avi. A vegades aquestes flors portaven senyeres prohibides al seu país. I com diu la cançó, les coses queden però la gent se'n va. Avui, en aquest entranyable acte, jo porto una d'aquestes senyeres. Diuen que la vida és un cicle i a vegades es confirma. Només puc dir que em sento molt orgullosa de ser la neta d'un home així, tan solidari i conseqüent amb els seus principis, amb una responsabilitat inculcada en el seu espírit d'ajudar sempre als demés. Sempre ho va fer. Per això va renunciar al càrrec de ministre d'Assumptes Exteriors, quan el president li va enviar un missatge telegrafiat a Pablo Neruda dient-li que cancel·lés el viatge dels emigrants catalans i bascos que estaven a punt d'embarcar en el Winnipeg. Però tot seguit el president va reconsiderar la seva decisió i en aquell moment el meu avi va retirar la seva renúncia. He llegit els 2 llibres publicats sobre el Winnipeg, Los españoles del Winnipeg i Cuando la libertad tuvo nombre de barco. La força que haurien de tenir aquestes persones per a deixar-ho tot en aquelles condicions i anar cap a França, un destí totalment incert, va ser immensa. Perquè les noves generacions siguin més solidàries i racionals, fent honor al nom de la nostra espècie. Per totes les persones bones que encara som la majoria i per la solidaritat. Ha hablado con los amigos, los actores Mercedes Anega, Domingo Rafos, que a esta altura del acto debe ser ya chileno de adopción también. Y vamos a tomar la palabra. Con ellos Eulogio Dávalo, juntos, interpretar unos fragmentos de la obra Reencuentro, que reúne, está basada en textos y en poemas de diferentes autores de nuestro país y Latinoamérica. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionalistas sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. ¡Arriba España! Firmado el generalísimo Franco, Madrid, 1 de abril de 1939. Al acabar la guerra,
Rafael Alberti es invitado por Pablo Neruda a Chile. ¿Nombre? Rafael Alberti. ¿Profesión? Poeta. Esto no es un oficio. A lo más es un vicio solitario. ¿Pasaporte? No tengo pasaporte, soy exiliado. Viví 24 años de exilio en Argentina. Estuve 19 años sin pasaporte, sin poder ir a ninguna parte. Cuando un exilio dura más de 5 años, cambia la vida, cambia todo. Y tienes de alguna manera que incorporarte al país donde vives, porque si no, se queda uno muerto, por mucho que se quiera y recuerde al país que dejamos. Pero gran parte de nosotros tuvimos la suerte de caer en un continente, Latinoamérica, donde hablamos la misma lengua. Y eso no era morir, porque poseer el idioma significa, de alguna manera, seguir viviendo. Me gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas, o no las tienen. Las ásperas se quedan pegadas al papel, a la mesa, a la tierra. La palabra Winnipeg es alada. La vi volar por primera vez en un atracadero de vapores, cerca de Burdeos. Era un hermoso barco viejo, con esa dignidad que dan los 7 mares a lo largo del tiempo. Lo cierto es que nunca llevó aquel barco más de 70 u 80 personas a bordo. Lo demás fue cacao, copra, sacos de café, minerales. Ahora le estaba destinado un cargamento más importante: la esperanza. Eran los combatientes españoles que cruzaron la frontera de Francia hacia el exilio. Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema, el Winnipeg, que hoy recuerdo, no podrá borrarlo nadie. Pablo Neruda.